Señores, hoy el tema, a lo largo de todo el programa, va a ser el tema económico. Quizás roce lo político, quizás hablemos o pregunte desde lo más llano, de lo llano, de lo llano, desde lo inocente y el desconocimiento. Así que, con esta perspectiva, quiero comenzar con una reflexión, Daniel. Me pasó lo siguiente. ¿Sabe usted, porque se lo comenté, que viajé por primera vez a Europa hace unas semanas atrás a ver la final de Copa Davis en Croacia? Como eran más de 2 días, uno hizo cierta relación, sobre todo con los guías, con los que nos llevaban al estadio y nos traían al hotel y demás. Y el último día surgió el gran tema que nos cruza a los argentinos cada vez que no te hace reír, porque sabe que le voy a hacer. Bueno, no importa. Cada vez que recorremos alguna parte fuera del país. Y la guía, que es una chica que nació en Argentina, de padres croatas, y que hace ya 20 años, 16 años que vive en Zagreb, nos decía, en realidad, los croatas no llegamos a entender cómo nosotros, que hace 20 años, recién hace 20 años, terminamos la guerra del Báltico, donde se destruyó todo Zagreb menos el centro histórico. Son esos recaudos que tienen ante la guerra ellos, ¿no? Destruyen todo menos la parte histórica, cosa que quede ahí como un recuerdo histórico. Tenemos lo que tenemos y ustedes con todo lo que tienen, hay pobreza, tienen problemas gravísimos, no se organizan, no se controlan. ¿Qué hubiera respondido? Porque a mí me dolió. Y yo sé que a lo mejor lo dijo porque le habíamos ganado la final. Está todo bárbaro. Pero me dolió la realidad, es decir, no me estaba mintiendo. Las cosas acontecían como tenían que acontecer, mucho más amargos que nosotros, claro que sí, re cerrado. Pero ¿por qué ellos sí y nosotros no? Bueno, es muy doloroso, como usted dice. Lo primero es que lo felicito y le agradezco que haya ido porque rompió la racha. Con lo cual hay que pedirle al canal o a alguien. Sí, a Rusia, hay una colecta. Hay una colecta. Rompa el fierro. ¿Es lindo Rusia? ¿Conoce Rusia? Sí, conozco. Bueno. Y conozco la Yugoslavia. A la ex. Y a Zagreb en esa época. Ah, ¿previo a la guerra de los Balcanes? Previo. La Yugoslavia de Tito. Claro. Conozco la Yugoslavia de Tito. País maravilloso en todo su sentido, en toda su extensión, con los problemas étnicos propios. Sí. Pero con una belleza física. No sé si pudo recorrer, si pudo ir a la costa. No. A la costa no. Es un país maravilloso realmente. Y es doloroso porque si bien es cierto, ellos tienen una cultura milenaria, obviamente. Y a pesar de las diferencias que llevó a la guerra tan cruel y miserable de lo que fue violación de derechos humanos, bueno, creo que es la guerra de los Balcanes conocida y hay incluso cientos de escritos y películas, ¿no?, sobre el tema. Lo real es que siempre en estas dimensiones hay un hilo conductor en los procesos de recuperación histórica posguerra, que es el profundo sentido nacional de unidad y de propuesta de crecimiento, desarrollo y recuperación. Esto es la Europa. Uno levanta la mirada desde Croacia y va a Alemania y en el 44 estaba destruida. Uno va a Berlín hoy y todavía ve los recuerdos de la destrucción de la guerra, por decir, ¿no?, la famosa catedral allí en el centro, y toda Europa, pero fundamentalmente aquellos que perdieron incluso la guerra. Y sin embargo, en muy pocos años, una recuperación histórica. Para este caso, interesante, ¿por qué? Porque la recuperación, vuelvo a insistir, parte de la base de la construcción o la reconstrucción de un ser nacional. Y a mí me parece que uno de los ejes conductores de nuestra situación es que todavía no hemos podido terminar de conformar una nación en el sentido más profundo, íntimo, básicamente del conjunto de su población y por supuesto de su dirigencia en todo sentido y específicamente, y más específicamente,
su dirigencia política, su dirigencia empresarial y básicamente laboral, que con un proyecto común de nación y al margen de las diferencias de posibles caminos para obtenerlo, se pongan en marcha políticas de Estado que hagan a la construcción de esa nación, y teniendo en cuenta que la construcción de la nación se hace también, o entre otras cosas, partiendo de la base no solo de la soberanía y la autonomía frente a las decisiones externas, sino la posibilidad de una justicia distributiva interior, cuyo beneficio se comparta por el conjunto de los ciudadanos, y sin pensar en igualdad, en cosas igualitarias porque sí, o filosofía extraña de que todos tienen que ser iguales o tienen que ganar lo mismo o vestir lo mismo, que creo que eso está perimido en el mundo actual, pero sí en la esencia de lo que significa una justicia distributiva. Entonces, una construcción común con base en una filosofía profundamente nacional, que nada tiene que ver con un nacionalismo chauvinista ni bacano, sino profunda construcción de un ser, y una mira y un objetivo que incorpora la idea del bien común, ¿no es cierto?, como base de sustentación. Por eso se recuperan, y por eso no hay pobreza, porque en definitiva la pobreza o el crecimiento de la pobreza no son malas administraciones. Yo no comparto la idea de que el crecimiento de la pobreza son malas administraciones. Son administraciones deliberadas para producir la pobreza. Ah, bueno. Usted sabe que en posterior a mi regreso comentaba esto mismo con jóvenes, entre los cuales estaba mi hijo, mi hija y otros chicos amigos de ellos, y le digo, a mí me dolió, porque yo sabía que ellos hace 20 años lo habían destrozado. Disculpen la comunidad croata de Rosario y de todo el sur de Santa Fe y del norte de Buenos Aires, pero el odio que hay contra los croatas, por su salida al mar, y el resto del imperio austrohúngaro jamás lo tuvo, es decir, necesitó, creó tanto odio, que no le hicieron desaparecer porque no se animaron, nada más ni nada menos. Sí, además tenía que ver una cuestión internacional. Bueno, también. entonces yo le comentaba esto, y le agregaba, pero chicos, escúchenme, en Zagreb, y estas son estadísticas oficiales porque ellos manejan buenas estadísticas, no hay persona, no hay un solo habitante de Zagreb que no haya perdido un familiar directo en la guerra de los Balcanes. Sí, obviamente. Como pasó casi en la guerra española, ¿se acuerda que prácticamente en España no había? Y los chicos, ¿sabe que me contestaron casi al unísono? Dice, es el lugar que le tocó en el mundo. Dice, a ellos los van a salvar siempre, puedan o no, lo van a ayudar. Y a nosotros nos tocó el lugar de ser liquidados, de ser dependientes, de ser marginales, de ser emergentes y todo este tipo de nombres que se nos busca para no decirnos que estamos en un segundo plano y que vamos a ser explotados. Eso es la mitad de la verdad. La otra mitad es cómo se contrarresta esa verdad. Claro, porque si no estamos liquidados. Exactamente. Es decir, cerremos. Ese determinismo histórico que conduce al fracaso colonial o neocolonial. Esas verdades a media que por ahí le tiramos a nuestros jóvenes o que ellos pescan de la información moderna y demás, es la mitad de la verdad. Y a veces le tapamos esa verdad, porque detrás de esa verdad está el profundo desafío y compromiso a revertir esa verdad. O por lo menos ese intento de construir esa verdad. Entonces Duhalde tiene razón cuando dice, mi generación de dirigentes hemos fracasado, somos una mierda, así dijo. Porque son todos tipos formados, Daniel, en un país donde el porcentaje de gente formada es mínimo. No, efectivamente, es decir, comparto una visión global del doctor Duhalde en un sentido, no en el aspecto de la subvaloración, porque también creo que esa generación quedó instalada en el mundo en un momento muy especial del mundo. Me explico, ¿no? Quiero decir, yo no me siento lo que dijo Eduardo, sinceramente, y no porque me sienta mejor, y creo que en realidad ni él mismo es eso, porque ha sido una persona que en medio de todas las dificultades y con todas las críticas, en el momento que había un incendio, logró, junto con el conjunto del pueblo argentino, al menos salir de la primera etapa del incendio y después volver a una etapa donde los argentinos hoy estamos disfrutando de una democracia y demás, con todos los problemas que tenemos. Pero es más profundo, me parece, me da la idea que tiene que ver con lo otro, tiene que ver con los albores de nuestra nación. Primero, tenemos 200 años, es muy poco. Cuando uno dice esto, rápidamente dice, bueno, pero también Estados Unidos tiene 200 años y es la primera potencia mundial. Obviamente. ¿Por qué? Bueno, y allí está la cuestión de la diferencia entre la construcción de una nación y los objetivos propios de una nación, la unidad nacional
el ser nacional, como decía por allí Arregui o Jaureche, tantos autores del siglo pasado, y esa construcción en un camino que no nos puede tener tan diferentes, tan distantes. A ver, vamos a un ejemplo. Vamos a suponer etapas anteriores, o gobiernos anteriores, que decían, bueno, desendeudamiento para tener libertad de acción. El eslogan y la cuestión política era autonomía frente a las decisiones del mundo, que nadie venga a interrumpir nuestras políticas y vamos a tomar decisiones autónomas. Correcto. ¿Esto qué significa? Que hay que tratar de tener la menor deuda posible con el mundo para poder manejarnos con libertad. ¡Bum! Ahora nos vamos al otro extremo, es decir, no, la cuestión es arreglemos para poder endeudarnos de nuevo, porque si nosotros no nos endeudamos, aparentemente no tenemos capacidad de salir. ¿Me explico? Ese movimiento pendular, casi violento, de una posición donde todos los argentinos celebrábamos el desendeudamiento y ahora de pronto todos los argentinos volvemos a ver, quiero creer que a aceptar o a estar conforme, bueno, democráticamente aceptar lo que el gobierno está haciendo, a una posición de endeudamiento. Tiene que haber un camino de equilibrio en estas situaciones, tiene que haber una idea de decir, bueno, ¿en qué dirección estamos construyendo? ¿En razón de qué? Pero saltemos lo económico, Daniel. No, dije lo económico por un modelo. No, si quiere vamos a Malvinas. No, bárbaro. Vamos explico? al tema en el cual vamos a coincidir todos de una u otra manera. Ni por la ancha avenida que está por el medio de la grieta, ni de un lado ni del otro. Es decir, el tema educativo es la gran deuda. Obvio. La hiperdeuda es la marginalidad y la exclusión. Obvio. Pero vamos al tema educativo. Pasan los años. ¿Y dónde está el famoso programa educativo de nuestros dirigentes, no sé, a 30 años, a 40 años? Y que gane Daniel en esta y pierda yo, y en la otra gane Péndulo. el Trinchi o gane el Guille. Bueno, pero este es el programa nuestro. Bueno, eso es parte del péndulo. Fíjese, usted lo dice muy bien, en los últimos 30 años, el yo estoy más cerca pendular que ha tenido de la creer educación. que a muchas generaciones de dirigentes le importó un pepino. Nada, es decir, que sí, todo bien, es discurso. Todo genial, bárbaro. Es discurso. Tristemente es así. Y no tenemos por qué ofendernos ni ofender a nadie, porque allí sí creo que tenía razón lo que decía Duhalde. Es decir, porque repetimos el discurso, la dirigencia política lo repite la dirigencia social, la dirigencia de las instituciones, repite el discurso, pero en la acción no se ven nunca medidas o consensos verdaderos para políticas de Estado permanente, cualquiera sea el color del gobierno que venga. Usted lo acaba de decir, en los últimos 30 años, usted es un hombre que le gusta el tema de la educación, usted sabe que soy profesor de la universidad. Yo creo que es una de mis obligaciones. Exactamente. En mi trabajo es una de las obligaciones. Analice usted. Así aburra, en algún punto yo tengo que hablar de educación. Es que justamente todos hablamos de la necesidad de la educación y cuando uno se pone a hablar en serio de esta, le dicen, no, esto ya me aburre. Vamos a poner un partido de fútbol, vamos a poner una pelea entre políticos. ¿Se entiende? ¿Cuántos cambios ha tenido el sistema educativo? ¿Cuántas propuestas cambiantes? ¿Cuántas modificaciones o intentos de modificaciones a la ley educativa? ¿Cuántas posiciones diferentes en cuanto a los presupuestos nacionales, por ejemplo?